Saludos cordiales. Después de analizar el primer debate presidencial, me di a la tarea de averiguar si era factible las propuestas de los tres candidatos y, obvio, encontré detalles fuera de la realidad. La propuesta de Xóchitl Gálvez sobre el blockchain me pareció totalmente alejada de la realidad por el sobrecosto que implicaría, y más bien me parece que la señora está ofreciéndonos un negocio rentable para su empresa. En cuanto a la propuesta de Maynes sobre la distribución de los medicamentos, no me parece tan alejada de la realidad, pero habría que analizar hasta dónde puede ser factible realmente esta propuesta. En cuanto a Claudia, sus propuestas de continuidad ya hemos visto que no son factibles, no hubo nada nuevo en cuanto a sus propuestas, solamente hubo una presunción por parte de ella, pues también muy alejada de la realidad. En el debate, los tres candidatos propusieron esquemas de programas sociales y su continuidad. Me dediqué a analizar dichos esquemas para ver si eran factibles y eso fue lo que encontré. Primero que nada quiero decirles que ninguno de los datos que yo estoy manejando aquí son datos fuera de la realidad, ni son datos que me saqué de la manga. Por ejemplo, para poder analizar si eran factibles dichos programas sociales, tuve que buscar primero la población para 2024. Como sabemos, en el INEGI, sabemos que los últimos datos que tenemos son del Censo de Población y Vivienda de 2020 y nos marca que existen o existían en aquel entonces 126.014.024 habitantes. Nuevamente lo podemos checar aquí en esta página web. Dejen que abra tantito. Ok, ya lo tenemos aquí. La población total para 2020 fue de 126.014.024 personas. Y los porcentajes los sacamos de aquí precisamente, que fue porcentaje de hombres del 48.8 y porcentajes de mujeres del 51.2. 48.8, 51.2. Ahí está. Después hicimos la distribución de personas entre menores de 18 años, personas de 19 a 64 años y personas mayores de 65 años. Su distribución fue de hombres y mujeres. Ahí está. Sacamos sus porcentajes y me van a preguntar cómo lo determinamos. Más abajo viene un rango poblacional en la página del INEGI. Entonces de ahí sacamos el rango de edades. Posteriormente, como es población de 2020, necesitamos ver la población de 2024. Lo que hicimos fue buscar las proyecciones que tiene el INEGI para 2024. Esta la saqué de aquí, de la demografía de 1950 a 2019, proyecciones de la población de México 2020 a 2070. Descargué aquí los datos y por supuesto me dio que fue Comdem 50 a 19, proyección poblacional 20 a 70. Y de ahí me dio esta base de datos que está en Excel desde 1950 hasta 2070. Como es muy grande la tabla, pues lo que hice fue proyectarla jalando los datos y los jalé a una tabla de datos. Aquí están, donde solamente está el año 2024. Ahí está la distribución de hombres y mujeres y el rango de edades. De ahí saqué la proyección y los porcentajes para hombres y mujeres. El total de población me dijo que era de 131 millones de personas, 131.715.027 personas. Posteriormente busqué la población que existe en Google Chrome y me decía que
en 2024 teníamos 129.388.467 personas. Este dato probablemente lo sacó de populationpyramid.net. ¿Para qué hacer esto? Porque necesitamos nosotros tener una población promedio para poder determinar el número de habitantes en 2024, un número de habitantes más real. Lo que hicimos fue promediar la proyección que teníamos en la base de datos del INEGI con la proyección que tenemos de Google. Para poder determinar los porcentajes de Google Chrome, lo que hicimos fue sacar el porcentaje que teníamos de población de 2020 y el que tenemos de la proyección de población que nos daba el INEGI. Y así obtuvimos los porcentajes promedio. Una vez teniendo nuestros datos promedio de población 2024, ahora era necesario sacar los porcentajes poblacionales. Y estos porcentajes poblacionales, pues obviamente son dividiendo el promedio entre el total. Y así determinamos los porcentajes de cada uno, de hombres y mujeres, en la distribución poblacional. Aquí en el resumen ya tengo la población promedio y en base a esa población promedio vamos a determinar prácticamente todos nuestros demás cálculos. Ahora, aquí tengo un Producto Interno Bruto a pesos anualizados y un Producto Interno Bruto de valores constantes a precios de 2018, que es el que probablemente todos hayan visto, que es aproximadamente de 25 billones de pesos, mientras que en los informes de Hacienda siempre lo hacen con el Producto Interno Bruto de pesos anualizados. Ahora, ¿de dónde saqué esa información? Esa información la saqué también del INEGI. Me fui directamente a los tabulados y descargué este archivo zip, que es este, tabulado PIB BT zip, y obvio me dio estos dos archivos. Uno que me da el Producto Interno Bruto a valores de precio de 2018, que es el que normalmente nos muestran a nosotros, y el otro que es el que normalmente Hacienda maneja, que es el de pesos anualizados. Y con esto Hacienda nos da los informes sobre sus gestiones. Bien, ya que tenemos esos productos internos brutos, vamos a determinar también el Producto Interno per cápita según la población que tenemos. Esto nos dio que, por ejemplo, en base a pesos anualizados, el Producto Interno Bruto per cápita fue de 243.339 pesos por persona, mientras que el Producto Interno Bruto per cápita a precios de 2018 fue de 191.517 pesos. Por los rangos de distribución, todos nos dieron el mismo rango y de ahí determinamos el Producto Interno Bruto per cápita. Después, con la población promedio, lo que hicimos fue analizar cada una de las propuestas de los candidatos sobre los programas sociales y determinamos cuáles eran esos programas sociales. Aquí está el resumen, aquí están los cálculos y básicamente tenemos como programas sociales las pensiones para adultos mayores, los apoyos para menores, que son las becas, y las ayudas a madres solteras. Y por supuesto, ellos alegaban otro nuevo proyecto que era el de otorgar medicamentos o medicinas. En este caso, la propuesta vino de Xóchitl Gálvez, que eran apoyos de 5,000 pesos. Para poder determinar la población que teníamos en base a qué tanta gente se le va a dar apoyos económicos, lo que hicimos fue buscar la mortalidad para determinar qué tanto número de personas necesitaban esos apoyos. Para 2022 había una población de 847.716 personas. Eso sin contar a las personas que realmente todavía pasan mucho tiempo con un estado de salud deplorable.
847.716 personas. Hicimos la distribución poblacional. Nuevamente, determinamos en base a la mortalidad masculina, que nos daba que un índice de 128.5 personas por cada 100 mujeres que han fallecido. Y eso nos dio más o menos la población promedio de personas que necesitan los apoyos económicos de manera urgente. La propuesta estaba que el monto fuera de 5,000 pesos por persona, lo que nos daba un total de, para hombres, de 1.854.958.450 pesos. Para mujeres, 2.383.621.550 pesos, haciendo un total de 4.238.580.000 pesos. Se hizo la distribución por rango de edades, también de los demás programas sociales. Por ejemplo, donde están hombres menores de 18 años y mujeres menores de 18 años, normalmente son las becas Benito Juárez. Estos apoyos aquí a mujeres entre 19 y 64 años son apoyos a madres solteras, y estos que vienen en un rango de 65 años son los apoyos de las pensiones que está dando en la actualidad el actual gobierno. En total, el monto por programas sociales es de 657.047.331.114 pesos. Si agregamos, por supuesto, las ayudas que pretende Xóchitl Gálvez, que son los 5,000 pesos para las personas que no cuentan con servicios médicos. Y este monto que les acabo de dar de los 657,000 millones de pesos, pues son prácticamente de forma mensual. Ya anualizados, pues estaremos diciendo que tendríamos un gasto de 2.433.427.389. Ahora, determinamos el costo per cápita de los programas sociales. ¿Cómo lo determinamos Pues sumamos la población promedio entre el monto de los programas sociales por cada uno de los rangos de edad. Posteriormente tenemos cuál es el costo per cápita de los programas sociales de forma anualizada, que sería de 154.800 pesos por persona. Si recuerdas, el PIB per cápita de pesos anualizados era de 243,000 pesos, y el de a precios de 2018 era de 191.517 pesos. Eso nos arroja dos rangos, dos porcentajes. El porcentaje del Producto Interno Bruto per cápita a pesos anualizados, que sería del 63.61%, y otro que sería a precios de 2018 del 80.83%, lo que implica que no son factibles esos programas sociales, porque implicarían un quebranto. Aquí hice una pequeña tablita, más o menos para ver de forma estandarizada cuáles son las primeras necesidades que tienen las personas en cuanto a la distribución per cápita. La gente necesita salud, alimentación, vivienda, seguridad, apoyo al empleo, educación, servicios sociales, recreativos, ahorros políticos, y eso básicamente sería un 10% por cada uno de los programas. Por supuesto, podemos hacer programas pues más estandarizados, donde se les dé un poco de apoyo en dicho rubro, y en otros un poquito menos. Pero de forma estandarizada nos damos cuenta que pues los programas sociales pues rebasan en mucho las necesidades de la población. Continuando, pues me di a la tarea de buscar cuánto el monto recaudado por la hacienda pública en 2023 para ver si eran factibles esos programas. Estos datos, como se los vuelvo a reiterar, no me los saco de la manga, sino que vienen directamente de los informes de la hacienda pública. Aquí podemos analizar que los ingresos tributarios fueron de 4.517.700
30 millones de pesos. Y si lo buscamos acá, 4.517.731 millones de pesos. En ICR, pues prácticamente fueron 2 billones de pesos, de IVA 1 billón de pesos, 445.000 millones en IEPS, en impuestos de comercio exterior, 100.000 millones, por actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, de 7.160 millones, y otros impuestos que contemplan los derechos de 90.945 millones de pesos. Sacamos el porcentaje del costo de los programas en base a la recaudación y nos da también que se estaría gastando prácticamente de la recaudación el 53.86%. Por lo tanto, los programas sociales no son factibles y eso implicará un quebranto a largo tiempo. Pero todavía, aprovechando que tenemos esta población promedio, pues me di la tarea también de investigar, ya que estamos hablando de elecciones, pues a buscar las estadísticas de las listas nominales y del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral. Nos dice que el padrón electoral tuvo un registro de 100 millones de personas y que la lista nominal tiene un padrón de 99 millones de personas que votarán en las elecciones del 2 de junio. Aquí están el padrón electoral y aquí está la lista electoral. Los porcentajes, por supuesto, provienen también. Aquí está 48.16 y 51.84. 48.16, 51.84, y así obtuvimos el padrón electoral de la lista nominal. De hombres 48.08% y de mujeres 51.92%. 51.92%, 48.08% para hombres. Luego sacamos los rangos de edades. Por supuesto, el Instituto Nacional Electoral no contempla el rango de edad de los menores de 18 años. ¿De dónde sacamos esos rangos de edades? Pues nos dimos a la tarea de sumar cada uno de esas barritas. Ahora, en base a eso y en base a la población promedio que tenemos, tratamos de sacar la población según el padrón electoral y la población según la lista nominal de electores, en base a la población promedio que teníamos, para poder determinar la población según el Registro Federal de Electores. Si tenemos un padrón electoral de 100 millones de personas con respecto a los 130 millones que tenemos de población promedio, pues esto nos da una diferencial aproximadamente de 30 millones. Esos 30 millones los incluimos en base a los porcentajes que nos da el Instituto Nacional Electoral para poder determinar la población según el padrón electoral. E hicimos la distribución de las personas que nos hacían falta, que eran los rangos de edades de entre 18 años. Solamente jalamos nuevamente los rangos de edades que ya teníamos determinados y por supuesto determinamos los porcentajes reales de población. Ahora, aquí donde están viendo ustedes que dice diferencia de población, pues lo que hicimos fue sacar la diferencia entre la población promedio que teníamos y la población determinada según el padrón electoral. Lo mismo hicimos con la lista nominal. Y aquí vemos un movimiento de hombres que nos hicieron falta, pero hay un mayor número de mujeres. En esto no habría problema. Si ustedes se dan cuenta, esto nos debería dar 0 si hay ese movimiento o desplazamiento de registros. Sin embargo, aquí tenemos 105 personas. ¿De dónde salieron esas 105 personas? Pues aquí, registros solicitados como no binarios, 105 personas. Esta es la diferencia. Y en la suma, por supuesto, nos dará la diferencia todavía de 105 personas que son catalogados como no binarios.
y esto nos determinaría la población total con respecto al Registro Federal de Electores. Ahora, están viendo ustedes aquí que hay una diferencia enorme de población de hombres menores de 18 años y mujeres menores de 18 años. Esto quiere decir que según el Instituto Nacional Electoral hubo aproximadamente 11 millones de registros nuevos que pasaron a ser de menores de edad a mayores de edad. No habría problema ahí, pero lo que nos llama la atención es el crecimiento prácticamente de 2.255.000 personas que cumplieron la mayoría de los 65 años. Y nos enciende un foco de alerta. O sea, eso es algo que no podría ser. Tendrían que pasar por lo menos entre 19 y 64 años. Más 64 menos 19. 45 años para pasar a ser ya de la tercera edad. Y lo mismo nos sucedió con la lista nominal de electores, donde hubo un desplazamiento aproximadamente de 10 millones de personas que estarían votando en el registro, en las votaciones del 2 de junio, perdón. Lo que estamos contemplando que se trate de un fraude electoral, aproximadamente de 10 millones de habitantes. No habría problema si hubiésemos tenido diferencias con respecto al Instituto Nacional Electoral, pero nos estamos dando cuenta aquí que ni siquiera hay diferencias. De hecho, los 105 no binarios, que van a votar en esas elecciones, pues ya recogieron su credencial de elector. Aquí aparece. Como nos podemos dar cuenta, lo que está pasando realmente con las propuestas de los candidatos y con lo que está pasando con el Instituto Nacional Electoral es que prácticamente va a haber un fraude electoral y que los candidatos no están dando propuestas factibles, sino que sus propuestas van más allá de las ridículas.